El café se quedó en silencio en el instante en que Marcus Blackwood entró. Nadie se atrevía a respirar demasiado cerca de él, ni los camareros, ni los clientes. Incluso el gerente temblaba detrás del mostrador. Se sentó solo en la mesa de la esquina, con las manos entrelazadas y la mirada fría como el acero. Era una tormenta con forma humana, y solo con su nombre bastaba para que la mitad de Nueva York inclinara la cabeza. Por eso todos se quedaron paralizados cuando una vocecita rompió el silencio. «Señor, ¿puedo sentarme aquí?» Marcus levantó la vista, ligeramente irritado, y luego se quedó quieto. Una niña pequeña estaba de pie junto a su mesa, balanceándose sobre una pierna. Sus muletas estaban cubiertas de nieve. Su cabello castaño rojizo estaba enredado y revuelto. Su abrigo era demasiado fino para el clima de diciembre. Su sonrisa era demasiado valiente. Sus ojos verdes estaban demasiado cansados para una niña de 7 años. «Este asiento está ocupado», estaba a punto de decir. La respuesta automática, la que solía utilizar para alejar a todo el mundo. Pero la niña no se movió. No dio un paso atrás. Solo abrazó con más fuerza su vieja mochila desgastada y susurró: «Es que hoy no quiero sentarme sola». Algo brilló en los ojos de Marcus. Un recuerdo, una cicatriz que no había sanado en 10 años, tan profunda que le cortó la respiración. Al otro lado de la cafetería, 2 hombres observaban a la niña, los mismos 2 hombres que la habían seguido desde la puerta. Los mismos 2 hombres de los que ella intentaba huir. Y él lo entendió. Ella no había elegido su mesa porque quisiera compañía. Había elegido su mesa porque quería protección. Lentamente, la niña se subió el pantalón, dejando al descubierto una prótesis que Marcus reconoció de inmediato. Un modelo fabricado exclusivamente para niños tratados en una clínica clandestina muy especial de Brooklyn, una clínica que él había financiado discretamente durante 10 años. Se le encogió el pecho, su mundo se tambaleó y su respuesta lo cambió todo. «Siéntate», le dijo en voz baja. «Ahora estás a salvo. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que la niña revela a continuación destrozará el pasado y el futuro de este jefe de la mafia de un solo golpe. Si esta historia te llega al corazón, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte el video con cualquiera que necesite una historia cálida hoy y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias». Marcus Blackwood había construido todo un imperio sobre el miedo. Durante 15 años, su nombre se había pronunciado con respeto desde Brooklyn hasta Manhattan. Hombres que le doblaban en tamaño seguían apartándose cuando pasaba. Se cerraban acuerdos millonarios con solo un gesto suyo. Los problemas desaparecían con solo su silencio. Pero sentado frente a esta niña de 7 años con las mejillas manchadas de polvo y la esperanza en los ojos, Marcus sintió algo que no había sentido en años: suavidad. La niña se sentó en la silla frente a él con movimientos cuidadosos. Sus muletas golpeaban ligeramente entre sí mientras las apoyaba contra el lado de la mesa. Lo miró con ojos verdes claros, sin rastro de miedo, como si no supiera quién era él, o como si lo supiera y no le importara. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Marcus, con una voz más suave que la que nadie en la cafetería le había oído nunca. «Grace», respondió la niña con voz débil pero firme. «Grace Hayes. Tengo 7 años y medio. Mi cumpleaños es en marzo. Cumpliré 8». Marcus asintió lentamente, observándola mientras se colocaba la vieja y gastada mochila en el regazo. La abrió con cuidado, como si contuviera todo su mundo en su interior. Y para ella, tal vez así fuera. Grace sacó un cuaderno de tapa dura, con las esquinas desgastadas por el uso. La cubierta estaba decorada con estrellas y corazones dibujados a mano, claramente obra suya. Las líneas eran desordenadas pero brillantes, como si hubiera puesto toda su alma en cada trazo. Abrió el cuaderno con reverencia, como si contuviera los secretos más preciados del mundo. «Escribo historias», explicó Grace cuando se dio cuenta de la mirada curiosa de Marcus. «Mamá dice que tengo mucha imaginación». «¿Qué tipo de historias?». Marcus se dio cuenta de que realmente quería saberlo. Eso le sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido en los últimos 5 minutos. «Sobre todo felices», dijo Grace, con la voz llena de la emoción de una niña que habla de lo que más le gusta. Del tipo en el que todos obtienen lo que necesitan, aunque no siempre obtengan lo que quieren. Su voz transmitía una sabiduría que no correspondía a alguien de su edad. «¿Te gustan las historias?». Marcus casi sonrió. «Casi. Me gusta más la vida real».
Es más predecible. Oh, pero te equivocas, dijo Grace, con los ojos iluminados por el deleite de una niña que comparte su tema favorito. La vida real es la historia más impredecible de todas, como ahora mismo. Apuesto a que nunca pensaste que hoy estarías tomando té con una niña, ¿verdad? Tenía razón. Esa mañana Marcus había planeado revisar las disputas territoriales y ocuparse de un problema relacionado con unas familias rivales que se estaban entrometiendo en sus negocios. En cambio, estaba sentado en una pequeña cafetería, cautivado por una filósofa de 7 años con una sola pierna y una imaginación más grande que toda la ciudad. No bebo té, dijo Marcus en voz baja. Entonces, café o chocolate caliente. Lo importante es, Grace se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto, que nunca sabes lo que va a pasar a continuación en tu historia. Marcus la miró el cuaderno cubierto de estrellas que tenía en las manos, miró esos ojos verdes que parecían demasiado maduros para una niña de 7 años, y se preguntó, ¿cuál era la historia de esta niña? ¿Por qué estaba aquí sola, con este tiempo tan gélido, con un abrigo fino y unas muletas cubiertas de nieve? ¿Por qué había elegido su mesa entre todas las que había en el local? Y, sobre todo, ¿por qué esos dos hombres seguían observándola desde cerca de la puerta? La camarera se acercó a su mesa, con pasos aún un poco vacilantes, pero sin temblar como cuando Marcus había entrado. Quizás era por Grace, quizás era porque, por primera vez, veía al jefe mafioso más famoso de Nueva York hablando con una niña de 7 años como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué les sirvo?, preguntó la camarera, con voz aún suave, pero ahora más firme. Marcus miró a Grace y luego volvió a mirar a la camarera. Chocolate caliente para la niña, nata montada extra y café solo para mí. Grace se iluminó al oír las palabras «la niña pequeña». Sus ojos verdes brillaron como si le acabaran de regalar el mundo entero. «Gracias, señor. Es usted muy amable». «Amable». ¿Cuándo fue la última vez que alguien había llamado amable a Marcus Blackwood? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había mirado sin miedo, sin cálculo? No lo recordaba. La camarera se dio la vuelta, ahora con pasos más rápidos, pero sin pánico. Marcus se fijó en que incluso le sonrió a Grace antes de marcharse. Una pequeña sonrisa, pero sincera, como si la presencia de la niña hubiera derretido parte del aire pesado que él siempre llevaba consigo. Grace dejó con cuidado su cuaderno sobre la mesa, acariciando con sus diminutos dedos la cubierta de estrellas. Miró por la ventana, donde la nieve seguía cayendo suavemente, blanqueando la acera, con una expresión pensativa en el rostro que no encajaba con su edad. Unos minutos más tarde, la camarera regresó con sus bebidas. El chocolate caliente humeaba, con una generosa capa de nata montada encima. El café negro era espeso y oscuro, y desprendía su familiar aroma amargo. Lo dejó sobre la mesa con las manos completamente firmes. «Que lo disfruten», dijo, y esta vez miró a Marcus a los ojos sin pestañear. Por primera vez desde que había entrado, alguien le hablaba sin miedo. Grace envolvió con sus pequeñas manos la taza de chocolate caliente, respirando el vapor cálido. Cerró los ojos y su rostro se relajó en un raro momento de paz. «Esto huele a felicidad», susurró. «¿A qué huele la felicidad?», preguntó Marcus, bajando la voz. No sabía por qué lo preguntaba, solo sabía que quería oír la respuesta. «A calidez». Grace abrió los ojos y lo miró con esa mirada clara. «Como los domingos por la mañana, cuando mamá no tiene que ir a trabajar temprano y hace tortitas y chocolate caliente. Entonces nos sentamos junto a la ventana y vemos nevar. Así huele la felicidad». Marcus sintió un nudo en la garganta. Los domingos por la mañana, las tortitas, el chocolate caliente, cosas tan sencillas que duelen. Y en ese momento recordó a otra niña, una niña que había dicho cosas como esas, que una vez había sostenido una taza de chocolate caliente con ambas manos y había dicho que olía a vacaciones. Olivia, su hermana, la niña que había perdido hacía 10 años, la niña que había buscado por toda la ciudad, la niña por la que había destrozado medio inframundo, la niña por la que lo había dado todo para encontrar una pista, y aún así nunca la encontró. Marcus se llevó el café a la boca y dejó que el amargor ahogara los recuerdos que brotaban en él, pero sus ojos nunca se apartaron de Grace. Esta niña se parecía mucho a Olivia, no en su aspecto, en la forma en que encontraba la luz en la oscuridad,
en la forma en que sonreía incluso cuando la vida la aplastaba, en la forma en que le hacía sentir algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Grace tomó un sorbo de su chocolate caliente, con nata montada pegada al labio superior, y se la lamió con la mirada satisfecha de una niña que saborea un momento excepcional en el que simplemente puede ser una niña. Pero Marcus no pasó por alto la forma en que sus ojos verdes no dejaban de mirar hacia la entrada, rápidos, temerosos, y luego volvían a su bebida como si nada hubiera pasado. Y llevaba observando a la gente el tiempo suficiente como para saber que ese tipo de movimiento era un reflejo. El reflejo de alguien acostumbrado a ser perseguido. Grace, dijo Marcus, con voz baja y tranquila. Los dos hombres que están cerca de la puerta. La chica se quedó rígida. El chocolate caliente tembló en sus manos y la nata montada se onduló. No levantó la vista, no lo miró, como si fingir que no había oído la pregunta hiciera que ésta desapareciera. ¿Sabes quiénes son? El silencio se prolongó. Marcus podía oír el reloj de la pared, el suave ruido de la cafetera detrás del mostrador, el viento empujando la nieve contra el cristal. Entonces, por fin, Grace dejó la taza sobre la mesa. Sus pequeñas manos temblaban. «Trabajan para el señor Hang», susurró tan bajito que Marcus tuvo que inclinarse hacia adelante para oírla. Victor Huang. Marcus conocía ese nombre. Todo el mundo en los bajos fondos de Nueva York conocía ese nombre. Una serpiente venenosa que se deslizaba por los barrios pobres, cazando familias desesperadas que no tenían a dónde acudir. Intereses brutales, condiciones que nadie podía pagar realmente. Y cuando no podían, Juan cobraba de otras maneras. Maneras que incluso a Marcus le daban náuseas. «¿Cuánto le debe tu madre?», preguntó Marcus, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Grace bajó la cabeza, con los pequeños hombros encorvados como si llevara a todo el mundo a cuestas. Metió la mano en el bolsillo de su fino abrigo y sacó una hoja de papel arrugada, doblada y redoblada tantas veces que los pliegues estaban casi rotos. La colocó sobre la mesa y la deslizó hacia Marcus. $25,000, dijo con voz temblorosa. El señor Juan dijo que si mamá no paga antes del viernes, me pasará algo malo. Marcus cogió el papel. Era un pagaré, con una letra desordenada, lleno de números y fechas. El principal era solo de $10,000, pero con un interés del 40% compuesto mes tras mes. Había aumentado hasta los 25,000, una cantidad que para Marcus era calderilla, pero para una madre soltera que luchaba por sobrevivir, lo era todo. «¿Para qué pidió prestado el dinero tu madre?», preguntó Marcus, obligando a su voz a mantener la calma mientras la rabia le hervía en el pecho. Grace levantó la vista, con los ojos verdes brillantes por las lágrimas. «Para pagar mi operación». La niña se tocó la pierna protésica sin darse cuenta, para que pudiera caminar, para que pudiera ir al colegio como los demás niños. Marcus sintió que se le apretaba la mandíbula. Había visto este patrón demasiadas veces. Familias desesperadas, intereses que nunca podrían pagar, cobradores que no dudaban en amenazar a los niños para conseguir su dinero. «¿Por eso has huido hoy?», dijo Marcus, sin que fuera una pregunta. Grace asintió con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. «Salí del colegio y los vi esperando junto a la puerta. Me asusté mucho, así que eché a correr. No sabía a dónde ir. Vi esta cafetería y pensé que parecía segura. Entonces te vi a ti». Marcus la miró, una niña de 7 años con una sola pierna, en pleno invierno, huyendo de depredadores que le doblaban en tamaño. Y había elegido sentarse junto al hombre más peligroso de la ciudad porque pensaba que allí estaría más segura. Ese valor, esa desesperación, hicieron que el corazón de Marcus, el corazón que creía convertido en piedra hacía mucho tiempo, comenzara a resquebrajarse. «¿Te hicieron algo?», preguntó Marcus, con voz ronca. «Todavía no», respondió Grace, secándose las lágrimas con la manga. «Solo me dijeron que le recordara a mamá la fecha límite, y que si mamá no puede pagar, vendrán a buscarme». «¿A buscarte para llevarte a dónde?». «No lo dijeron, pero sé que no será a ningún sitio bueno». Marcus miró a los dos hombres que estaban cerca de la puerta. Seguían allí sentados, fingiendo leer el periódico y mirar sus teléfonos, pero sus ojos no se apartaban de Grace, como buitres esperando a que su presa se derrumbara. Él les iba a enseñar lo que era realmente un derrumbe. Hayes. El apellido resonó en la mente de Marcus como una campana. Lo había oído antes en alguna parte, no en los negocios, ni en reuniones o acuerdos. En otro lugar,
un lugar que había intentado enterrar, pero que no podía olvidar. Grace Hayes, Scarlett Hayes. Los dos nombres giraron en su mente como una tormenta. Y entonces lo recordó. 4 meses atrás, una carta entre la pila de correo que su asistente había clasificado como sin importancia. Cientos de cartas como esa llegaban a su oficina cada mes. Súplicas, amenazas, ruegos. La mayoría de ellas nunca las leía. Pero esa carta era diferente. No sabía por qué la abrió. Quizás porque el sobre había sido cuidadosamente escrito a mano, no a máquina, como los demás, de forma fría e impersonal. Quizás porque en la esquina había un pequeño corazón dibujado con lápices de colores. Un corazón rosa, torpe e infantil. La carta no exigía nada, no acusaba, no suplicaba de esa forma que irrita a la gente. Era simplemente la desesperación de una madre escrita con tinta. Una madre soltera con una hija de 7 años que acababa de perder una pierna en un accidente. Una madre ahogada por facturas médicas que no sabía cómo pagar. No pedía dinero, solo pedía una oportunidad, un trabajo, cualquier cosa que le permitiera cuidar de su pequeña. Marcus había guardado esa carta en su escritorio durante 4 meses. No había respondido, no había hecho nada, pero tampoco había sido capaz de tirarla a la basura. Cada vez que se disponía a tirarla a la basura, sus ojos se fijaban en ese pequeño corazón en la esquina del sobre y su mano lo volvía a dejar en su sitio. Lentamente, Marcus metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos encontraron el familiar borde del papel. Sacó un sobre arrugado, con la esquina ablandada por haber sido tocada demasiadas veces. Grace miró fijamente el sobre en su mano, con los ojos verdes muy abiertos. Reconoció la letra desordenada incluso antes de ver el corazón. «Es mi letra», susurró con voz temblorosa. «Yo dibujé ese corazón. Mamá me dijo que escribiera la dirección porque mi letra es más bonita». Marcus asintió lentamente y colocó el sobre la mesa entre ellos. El corazón rosa de la esquina ahora significaba algo completamente diferente. Ya no era solo el dibujo de una niña anónima, era el dibujo de Grace. La niña sentada justo delante de él. La niña con muletas cubiertas de nieve y un abrigo fino. La niña perseguida por tiburones solitarios. «Tú eres Marcus Blackwood», dijo Grace, y su voz ya no era una pregunta. Era una confirmación asombrada. «Eres el hombre de la carta de mamá, al que ella escribió pidiendo ayuda». «Sí», dijo Marcus, con voz baja y cargada de algo que sonaba como culpa. «Pero no respondiste». Grace se quedó callada durante un largo rato. Miró el sobre, el corazón que había dibujado con su propia mano, y luego levantó los ojos hacia Marcus. En esos ojos verdes no había culpa, ni ira, solo la profunda tristeza de una niña acostumbrada a que el mundo le diera la espalda. «Mamá lloraba», dijo Grace en voz baja. Cuando nadie respondía, mamá lloraba mucho. Intentaba ocultármelo, pero yo la oía. Lloraba en el baño para que yo no me enterara. Pensaba que quizás su letra era demasiado fea, o que quizá no era lo suficientemente educada, o que quizá no merecía ayuda. Cada palabra de Grace era como una puñalada en el pecho de Marcus. Él había recibido esa carta. La había leído. La había guardado en su cartera durante 4 meses y no había hecho nada. Mientras Scarlett Hayes lloraba sola en el baño, preguntándose qué había hecho mal, seguía luchando sola con un niño discapacitado y una montaña de deudas, hasta que finalmente cayó en manos de Victor Hang porque no tenía a quién más recurrir. «¿Por qué la guardaste?», preguntó Grace, con la mirada fija en el sobre. «Si no ibas a ayudar, ¿por qué no la tiraste?». Marcus miró el pequeño corazón rosa en la esquina, el corazón que Grace había dibujado con toda la inocencia y la esperanza de una niña de 7 años. «Porque no pude», dijo, con la voz ronca, «porque había algo en esta carta que no me dejaba olvidarla. No supe qué era hasta hoy. Hasta que te sentaste a esta mesa», dijo Grace, inclinando la cabeza, con sus ojos verdes llenos de curiosidad. «¿Qué era?». Marcus la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. «Esperanza», dijo. «La carta de tu madre tenía algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Tenía esperanza». Grace bajó la mirada hacia la taza de chocolate caliente que había empezado a enfriarse en sus manos. Se quedó callada durante un largo rato, como si estuviera sopesando si debía abrir su corazón a este hombre desconocido. Luego respiró hondo, sus pequeños hombros subieron y bajaron, y comenzó a contárselo. «Mi madre se llama Scarlett,
dijo Grace, con una voz tan ligera como el aliento. Tiene 27 años, pero parece mucho mayor. Tiene el pelo castaño rojizo como yo, y los ojos verdes como yo también. La gente dice que soy una pequeña copia de ella, pero ella es mucho más guapa que yo. Simplemente ya no tiene tiempo para estar guapa. Marcus escuchó en silencio. Entendió que Grace no solo estaba hablando de su madre, le estaba dando algo más valioso que cualquier secreto comercial que hubiera guardado jamás. Le estaba dando su confianza. Antes también había un papá, continuó Grace, bajando la voz. Se llamaba Michael. Trabajaba en una compañía de seguros. Tenía un coche bonito y los domingos me llevaba a tomar helado. Creo que me quería. Marcus se dio cuenta de que hablaba en pasado. Pensar, no saber. Entonces tuve mi accidente. Grace se tocó la pierna ortopédica a través de la tela de sus pantalones. El médico dijo que no podían salvarla. Tuvieron que amputármela para salvarme. Mamá lloró durante 3 días, pero papá no lloró. Se quedó allí mirándome y luego salió a fumar. La voz de Grace se mantuvo plana, como si estuviera contando una historia que le había sucedido a otra persona. Pero Marcus vio cómo sus pequeñas manos apretaban la taza de chocolate caliente hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 2 días después de que saliera del hospital, papá hizo una maleta y se marchó. Grace dijo que le había dicho a mamá que no se había comprometido a criar a una niña discapacitada. Dijo que aún tenía toda la vida por delante y que no quería desperdiciarla con una hija rota. La rabia recorrió las venas de Marcus. Un hombre que abandonaba a su propia hija porque había perdido una pierna. No porque hubiera hecho nada malo, ni porque hubiera cambiado, solo porque ya no era perfecta según sus estándares. Eso no era un padre, era un monstruo. 2 semanas después, envió los papeles del divorcio desde Florida. Grace continuó, con una calma casi aterradora. Mamá los firmó inmediatamente. Dijo que no necesitaba a un hombre que no sabía amar a su propia hija. Dijo que estaríamos bien. Me lo prometió. ¿Y cumplió esa promesa?, preguntó Marcus en voz baja. Grace asintió, pero sus ojos brillaban. Lo intentó con todas sus fuerzas. Tenía 3 trabajos. Por la mañana, trabajaba en una panadería. De 4 sustos de la mañana a 10. Luego limpiaba casas de 11 a 5 de la tarde. Por la noche servía mesas en un bar desde las 7 hasta medianoche. Dormía 3 o 4 horas al día. Marcus hizo los cálculos en su cabeza. Scarlett Hayes trabajaba casi 20 horas al día criando sola a una hija discapacitada, pagando sola las facturas médicas, enfrentándose sola al mundo, sin nadie que la ayudara, sin nadie con quien compartir la carga, solo ella y Grace, las dos aguantando contra viento y marea. Sé que mamá se salta las comidas, dijo Grace con voz entrecortada. Cree que no lo sé. Todas las noches, durante la cena, siempre dice que ya ha comido en el trabajo, que no tiene hambre. Pero la veo beber mucha agua y la veo cada vez más delgada, y a veces oigo su estómago rugir cuando me abraza mientras me duermo. Marcus apretó los dientes. Pensó en las lujosas fiestas a las que había asistido, en las costosas botellas que había vaciado sin contar, en los platos de comida que había rechazado porque no le gustaba el sabor, mientras en algún lugar una madre se moría de hambre para que su hijo pudiera comer. Intento comer menos para que mamá pueda comer más, dijo Grace, y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Pero mamá siempre me obliga a terminar todo. Dice que estoy creciendo, así que necesito comer mucho. Dice que no tiene hambre, pero miente. Sé que miente porque me quiere. Grace se secó las lágrimas con la manga, tratando de calmarse. Solo tenía 7 años. No debería haber tenido que entender cosas como esta. No debería haber tenido que saber cuánto se estaba sacrificando su madre. Pero la vida no le había dado otra opción. La vida la había obligado a crecer demasiado rápido, a comprender demasiado pronto, a cargar con un peso demasiado grande para sus pequeños hombros. Mi madre es la persona más fuerte que conozco, dijo Grace con voz llena de orgullo. Aunque llora, nunca se rinde, nunca se queja, simplemente sigue intentándolo. Por mí, todo es por mí. Marcus escuchó la historia de Scarlett y algo dentro de él cambió. Pero el instinto de un hombre que había sobrevivido 15 años en los bajos fondos le decía que algo no cuadraba. Victor Huang era un tiburón solitario. Sí, era despiadado. Sí, pero no era estúpido. $25,000 no era tanto dinero para alguien como Hang. Enviar a 2 matones para seguir a una niña de 7 años.
Perseguirla desde la escuela hasta una cafetería parecía un esfuerzo excesivo para un simple cobro de deuda, a menos que no se tratara solo de la deuda. Grace, dijo Marcus con voz tranquila, pero con una seriedad que hizo que la niña lo mirara. ¿Los hombres de Wang solo están cobrando dinero? ¿O te pidieron algo más? La reacción de Grace fue la respuesta antes incluso de que hablara. Su rostro palideció, no lentamente, sino al instante, como si alguien le hubiera drenado toda la sangre del cuerpo. Sus ojos verdes se agrandaron, llenándose del miedo primitivo y crudo que Marcus había visto demasiadas veces en su vida. El miedo de alguien que esconde un secreto que podría costarle la vida. Grace bajó la mirada, con la voz temblorosa. El señor Huang vino a nuestro apartamento hace unos 2 meses. Habló con mamá durante mucho tiempo. Luego le dijo a mamá que saliera y se sentó a solas conmigo. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. Un tiburón solitario no tenía motivos para hablar en privado con una niña de 7 años sobre dinero. Eso significaba que Huang quería otra cosa. ¿Qué te preguntó?, dijo Marcus, manteniendo un tono suave, aunque algo violento bullía en su interior. Grace apretó contra su pecho el cuaderno cubierto de estrellas como si fuera el único escudo que tenía. Me preguntó por el accidente, susurró ella. Me preguntó si recordaba algo, si había visto algo antes de caer. Le dije que no recordaba nada. Me miró fijamente durante un largo rato. Luego sonrió. Esa sonrisa me asustó más que si me hubiera gritado. Marcus había visto a Victor Huang varias veces en reuniones del mundo del Hampa. Era el tipo de hombre que sonreía cuando otros sufrían. El tipo de hombre que disfrutaba con el miedo de los débiles. Verlo sonreír a una niña de 7 años no era sorprendente. Pero oír que le había preguntado por el accidente era algo completamente diferente. ¿Qué dijo después?, preguntó Marcus. Grace tragó saliva. Su garganta se movía como si intentara tragar un nudo de miedo. Dijo que era una buena niña porque no recordaba nada. Dijo, los niños que recuerdan demasiado a veces tienen más accidentes. Dijo, debería seguir olvidando. Por mi seguridad, por la seguridad de mamá. Marcus sintió que apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. Eso no era una advertencia de un cobrador de deudas. Era una amenaza de alguien que ocultaba algo. Algo que Grace podría haber visto. Algo lo suficientemente grave como para que Hank necesitara silenciar a una niña. Grace, dijo Marcus, bajando la voz. Preguntó, si tú recuerdas algo, también lo haces. ¿Recuerdas? ¿Viste algo antes del accidente? El silencio se prolongó. Grace miró el cuaderno que tenía en las manos, con los deditos temblorosos acariciando la cubierta de estrellas. Cuando levantó la vista, sus ojos verdes estaban húmedos por las lágrimas. Pero en ellos había algo más. Espera. Un secreto que había estado sobre esos pequeños hombros durante demasiado tiempo. Tengo un secreto, susurró Grace muy bajito. Marcus tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlo. Un secreto que no le he contado a nadie, ni siquiera a mamá. Marcus miró a Grace y esperó. No la presionó. No la apresuró. Se limitó a sentarse allí, paciente como una roca, dándole el tiempo que necesitaba para abrirse. Entendía que los secretos guardados durante demasiado tiempo debían ser revelados con delicadeza, o destrozarían por dentro a quien los llevaba consigo. Grace respiró hondo, con los pequeños hombros temblando. Echó un vistazo al café una vez más, como si necesitara asegurarse de que nadie más pudiera oírla. Entonces comenzó a hablar, con una voz tan suave como un susurro. Ese día no fui al colegio, dijo Grace. Sé que no debería faltar a clase. Mamá se pondría muy triste si se enterara. Pero ese día era el examen de gimnasia y no quería ir. Odio la clase de gimnasia. Los demás niños corren y yo solo puedo sentarme y mirar por culpa de mi pierna. El profesor me dijo que podía hacer otra cosa, pero no quería. No quería ser la niña diferente. Marcus asintió levemente con la cabeza, animándola a continuar. Él entendía ese sentimiento. La sensación de estar aislado del mundo que te rodea. La sensación de ver a otras personas vivir una vida normal mientras tú te quedas fuera mirando. Me escapé del colegio por la puerta trasera. Grace continuó. Tenía pensado dar una vuelta un rato y luego irme a casa antes de que mamá se fuera a su turno de tarde. Pero entonces vi un gato. Un gato naranja con unos preciosos ojos verdes. Me miró como si quisiera que lo siguiera. Sé que suena tonto, pero eso es lo que sentí. No es tonto, dijo Marcus en voz baja. A veces,
Las cosas más importantes suceden por las razones más simples. Seguí al gato, asintió Grace. Se movía muy rápido, deslizándose por callejones y calles estrechas. Tuve que esforzarme mucho para seguirlo con mis muletas. Luego se detuvo en un lugar muy lejano, cerca de los muelles. Un viejo almacén con ventanas rotas y paredes de ladrillo rojo descascarilladas. Vi el letrero en el exterior. Muelle 23. Marcus sintió como si alguien le hubiera echado agua helada directamente en las venas. Muelle 23. Conocía ese lugar. Hace 10 años, esa zona estaba bajo el control de la familia Moretti. Utilizaban los almacenes para cosas de las que nadie quería hablar. Cosas que incluso en los bajos fondos se consideraban traspasar la línea. El gato se coló por un agujero en la pared. Grace continuó, con la voz cada vez más temblorosa. Iba a dar media vuelta. Sabía que no debía estar allí, pero entonces oí voces. Hombres hablando. Estaban discutiendo. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Sobre qué discutían? No pude oírlo todo, dijo Grace, apretando con fuerza el cuaderno como si fuera su único salvavidas. Pero oí a uno de los hombres decir que tenían que darse prisa. Dijo que alguien se enfadaría mucho si los descubrían. El otro hombre dijo que nadie encontraría nada. Dijo que ya lo habían hecho muchas veces antes. ¿Los viste?, preguntó Marcus. Grace asintió lentamente. Tenía curiosidad, así que me colé dentro. Había muchas cajas de madera y trastos viejos apilados por todas partes, así que pude esconderme detrás de ellos y observar. Había 4 hombres. Estaban de pie alrededor de un agujero que ya habían cavado en el suelo de tierra y estaban enterrando algo. ¿Qué?, preguntó Marcus, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Grace se quedó en silencio durante un largo rato. Sus ojos verdes miraban fijamente al vacío, como si lo estuviera viendo de nuevo en su cabeza. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, algo envuelto en plástico negro. Grace dijo, grande como una persona, con forma de persona. El gato soltó un maullido y salió corriendo. Grace continuó, con la voz quebrada. Uno de los hombres se dio la vuelta y miró hacia donde yo estaba escondido. Dijo que había oído algo. Otro hombre dijo que solo era una rata, pero el primero no le creyó. Empezó a caminar hacia mí. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía a dónde iba a parar la historia. Sabía que Grace había visto algo que nunca debería haber visto. Y sabía que esos hombres no eran de los que dejaban vivir a los testigos. Intenté correr. Grace dijo, con lágrimas comenzando a resbalar por sus mejillas. Pero con mis muletas no podía correr rápido. Oí pasos que me perseguían por detrás. Entonces vi unas escaleras que conducían al segundo piso. Pensé que si subía allí, podría esconderme. Subí tan rápido como pude, pero el suelo de madera de arriba era muy viejo, estaba muy podrido, y cuando pisé, se rompió. Grace se detuvo un momento, con sus pequeñas manos agarrando el cuaderno con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Temblaba, no por el frío, sino por el recuerdo. El día volvía a amanecer dentro de ella, nítido y crudo, como si acabara de suceder. Marcus esperó, no la presionó, solo puso la mano sobre la mesa, lo suficientemente cerca como para que Grace pudiera alcanzarla si lo necesitaba, pero sin forzar nada. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las heridas más profundas tenían que curarse a su manera. El suelo se rompió y me caí. Grace finalmente continuó, con una voz que parecía venir de algún lugar lejano. Pero no caí directamente al nivel inferior. Había un sótano debajo, muy profundo, muy oscuro. Caí allí y oí cómo se me rompían los huesos. Quería gritar, pero no podía. Me dolía demasiado. Me dolía tanto que no podía respirar. La rabia recorrió las venas de Marcus, pero mantuvo la cara tranquila. No quería asustar aún más a Grace. Ya estaba lo suficientemente aterrorizada. Entonces oí pasos. Grace continuó. Alguien bajaba las escaleras hacia el sótano. Intenté permanecer quieta para fingir que estaba muerta. Pensé que si creían que ya estaba muerta, se irían. Pero entonces oí risas. ¿De quién son esas risas?, preguntó Marcus, con voz grave como un trueno lejano. Del hombre que me persiguió, dijo Grace, con los ojos verdes fijos en el vacío, como si lo viera justo delante de ella. Tenía una cicatriz muy larga en la cara, desde la esquina del ojo izquierdo hasta la comisura de la boca, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. Cuando sonreía, la cicatriz se contraía y daba miedo. Nunca olvidaré esa cara. Marcus sintió que se le helaba la sangre.
Sabía exactamente a quién pertenecía esa cicatriz. Tony Rossi. El mundo del hampa lo llamaba Tony Scar, un asesino sin escrúpulos, antiguo miembro de la familia Moretti antes de que ésta se desintegrara. Era famoso por su crueldad y por el morboso placer que le producía torturar a sus víctimas, y le gustaba especialmente atacar a personas que no podían defenderse. Se rió. ¿Y qué dijo? Marcus preguntó, manteniendo un tono firme a pesar de que todo su interior estaba en llamas. Dijo que yo era el niño más desafortunado de toda la ciudad. Grace susurró, con lágrimas empezando a resbalar por sus mejillas. Dijo que yo había visto algo que no debía ver. Luego dijo algo que en ese momento no entendí. Dijo que era una suerte que el suelo de madera estuviera podrido justo en el lugar adecuado. Luego se rió aún más fuerte. ¿Qué significaba eso?, me pregunté. Me dolía tanto que ni siquiera podía pensar. Pero más tarde, cuando estaba en el hospital, lo entendí. Marcus lo entendió al instante, y la verdad le golpeó como un puñetazo en el pecho. El suelo no se rompió solo, dijo, con una voz fría como el acero. Él lo rompió. Grace asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Le oí reír cuando caí. Señor, no era una risa de sorpresa. Reía como si lo hubiera estado esperando, como si supiera que iba a caer, como si lo hubiera planeado. Rompió el suelo a propósito. Quería que muriera. Marcus se quedó allí sentado, impasible. Pero por dentro, una tormenta rugía. No había sido un accidente. Había sido un intento de asesinarla. Una niña de 7 años había sido arrojada a un sótano profundo para silenciarla. Una niña con muletas y una sonrisa demasiado valiente para su edad. Una niña cuyo propio padre la había abandonado porque había perdido una pierna. Y ahora Marcus sabía que no había perdido esa pierna por un accidente. La había perdido porque un asesino decidió que su vida no valía la pena por el secreto que guardaba. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Marcus, con la voz ronca. ¿Cómo es que sigues viva? Me hice la muerta, dijo Grace, con voz monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Me quedé allí tumbada y no me moví. No respiraba con fuerza. Le oí acercarse. Se quedó justo a mi lado. Podía sentir su aliento en mi cara. Pensé que iba a morir, pero entonces oía a alguien más llamando desde arriba. Dijeron que tenían que darse prisa. Alguien se acercaba. Él maldijo y se marchó. Me quedé allí tumbada no sé cuánto tiempo, quizás horas, quizás todo el día. No lo recuerdo. Solo recuerdo que la siguiente vez que desperté, estaba en el hospital. Mamá lloraba a mi lado y yo había perdido una pierna. Marcus miró a la niña sentada frente a él. 7 años, sin una pierna porque un asesino quería silenciarla. Viva porque se había hecho la muerta a los 7 años. Y había guardado el secreto sola durante meses porque temía que hablar pusiera en peligro a su madre. Esta niña no solo era valiente, era una superviviente, y Marcus se iba a asegurar de que nunca más tuviera que sobrevivir sola. Marcus necesitaba saber más. Necesitaba saber qué había visto Grace antes de caer al sótano. La cosa envuelta en plástico negro. La cosa con forma de persona. Tenía la sensación de que era la clave de todo. La razón por la que Victor Juan quería silenciar a una niña de 7 años. La razón por la que Tony Scar intentó matar a Grace. La razón por la que ella había guardado este secreto sola durante tantos meses. Grace, dijo Marcus con suavidad. La cosa que enterraron. ¿Viste claramente qué era? Grace permaneció en silencio durante un largo rato. Bajó la mirada hacia el cuaderno que tenía en las manos y acarició con sus diminutos dedos la cubierta de estrellas, como si estuviera buscando valor. Luego lo abrió, pasó unas cuantas páginas y se detuvo cerca del final. Lo vi, susurró Grace con voz temblorosa antes de que lo envolvieran por completo. Vi parte de ello. El plástico estaba abierto en una esquina, y lo vi. Levantó los ojos hacia Marcus, verdes y brillantes por las lágrimas. Era una niña, muy joven, tal vez de 12 o 13 años, con el pelo largo y negro, y llevaba un vestido muy bonito, azul con flores blancas. Marcus sintió como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Pelo largo y negro, un vestido azul con flores blancas. Esas palabras resonaron en su mente como una campana fúnebre. No podía ser ella. Dibujé lo que vi, dijo Grace, deslizando el cuaderno hacia él. No soy muy buena dibujando, pero intenté dibujarlo para no olvidarlo porque pensé que esa niña merecía ser recordada por alguien. Marcus miró la página, un dibujo desordenado a lápiz de colores claramente hecho por una niña de 7 años.
pero incluso con las líneas torpes, pudo reconocer lo que Grace había intentado capturar. Un rostro enmarcado por una larga melena negra, un vestido azul con pequeños puntos blancos que representaban flores y los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. La mano de Marcus comenzó a temblar. No se dio cuenta de que estaba temblando hasta que la cartera que llevaba en el bolsillo del traje comenzó a deslizarse. Intentó agarrarla, pero sus dedos no le obedecían. La cartera cayó al suelo y al hacerlo, se abrió, derramando las fotografías que contenía por el suelo. Grace se agachó para ayudar, recogiendo con sus pequeñas manos las fotos esparcidas. Entonces se detuvo, se quedó quieta y se quedó mirando una foto que tenía en la mano. «Señor», susurró Grace, con voz llena de horror. «Esta niña». Marcus no necesitó mirar para saber qué foto tenía ella en la mano. La que había llevado consigo durante 10 años. La que miraba cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar. Una foto de Olivia, su hermana pequeña, tomada un mes antes de que desapareciera. En esa foto, Olivia sonreía, con su largo cabello negro al viento, llevando su vestido favorito, un vestido azul con flores blancas. «Esta es la niña de mi dibujo», dijo Grace con voz temblorosa. «Esta es la niña que enterraron. Estoy segura. El pelo es el mismo, el vestido es el mismo, la cara también es la misma. Señor, ¿quién es ella?» Marcus no podía hablar, no podía respirar. No podía hacer nada más que mirar la foto de Olivia en las manos de Grace. Luego, el dibujo desordenado en el cuaderno. Y luego, de nuevo, la foto. 10 años. 10 años había buscado a su hermana. 10 años había puesto la ciudad patas arriba, destruido familias mafiosas, quemado imperios clandestinos, todo por una sola pista sobre el paradero de Olivia. 10 años había vivido con la esperanza de que ella siguiera viva en algún lugar, de que alguien la hubiera secuestrado y la mantuviera cautiva, de que algún día la encontraría y la traería a casa. Pero la verdad era aún más desgarradora. Olivia no había sido asesinada hacía 10 años. La habían mantenido oculta en las sombras todo este tiempo. Solo la habían llevado al muelle 23 para silenciarla para siempre hacía unos meses. No había estado bajo esa fría tierra durante una década, solo durante los mismos meses que Grace había estado cargando con este pesado secreto mientras Marcus la buscaba por todas partes. «Mi hermana». Marcus finalmente logró decirlo. Su voz se quebró como cristal. «Esa es mi hermana, Olivia. Desapareció hace 10 años. La he estado buscando durante 10 años. Nunca dejé de buscarla. ¿Y tú? Tú la encontraste». Grace miró a Marcus con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada. Solo se puso de pie, rodeó la mesa y abrazó al hombre que tembló. Un pequeño abrazo de una niña de 7 años. Pero, de alguna manera, era lo único que mantenía a Marcus entero, lo único que le impedía derrumbarse por completo. Y entonces comenzaron a caer las lágrimas. Por primera vez en 10 años, Marcus Blackwood lloró. Lloró por su hermana perdida. Lloró por los años de búsqueda desesperada. Lloró por la pequeña niña que lo abrazaba, la que había llevado este secreto sola durante demasiado tiempo. «Lo siento», susurró Grace en su hombro. «Siento lo de tu hermana. Ojalá hubiera dicho algo antes. Ojalá hubiera podido salvarla». Se quedaron así sentados durante mucho tiempo. Marcus no sabía cuánto tiempo. Quizás unos minutos. Quizás una hora entera. El tiempo parecía haberse detenido dentro de aquella pequeña cafetería. Nadie se atrevía a acercarse a su mesa. Nadie se atrevió a romper el momento en el que el jefe mafioso más famoso de Nueva York lloraba en los brazos de una niña de 7 años. Finalmente, Marcus respiró hondo y soltó a Grace con delicadeza. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El movimiento torpe de un hombre que no estaba acostumbrado a llorar. 10 años. 10 años había construido un muro alrededor de su corazón. 10 años había convertido el dolor en rabia. Había convertido el anhelo en combustible para la venganza. Y en solo unos minutos, una niña con muletas y un cuaderno lleno de estrellas lo había destrozado todo. «No tienes que disculparte», dijo Marcus con voz ronca. «No has hecho nada malo. Solo eres una niña. No podías haber salvado a nadie, pero me has dado lo que llevaba buscando durante 10 años. Me has dado la respuesta». Grace volvió a sentarse en su silla, con los ojos verdes aún enrojecidos por el llanto. Miró la foto de Olivia que aún estaba sobre la mesa y luego el dibujo de su cuaderno. «Siento que mi dibujo sea tan malo», dijo en voz baja.
Era mucho más bonita en la vida real, bonita como un ángel. Marcus miró el boceto desordenado, las torpes líneas de una niña de 7 años que intentaba aferrarse a algo terrible que había presenciado, y se dio cuenta de que ese dibujo, por imperfecto que fuera, era el regalo más preciado que jamás le habían dado. Era una prueba, era la verdad, era el camino hacia la justicia para Olivia. Grace, dijo Marcus, recuperando parte de su calma. Dijiste que los oíste discutir. ¿Oíste algún nombre? ¿El nombre de una persona? ¿De un grupo? ¿Algo? Grace frunció el ceño tratando de recordar. Cerró los ojos y apretó los labios con concentración. No oí mucho, dijo lentamente. Hablaban en voz baja y yo estaba asustada, pero recuerdo al hombre de la cicatriz, el que me persiguió. Cuando bajó al sótano para comprobar si seguía viva, estaba hablando por teléfono con alguien. Marcus se inclinó hacia ella. ¿Qué dijo? Dijo que estaba hecho. Grace continuó, con la voz temblorosa al recordar. Dijo que una niña pequeña había visto algo, pero que él se había encargado de ello. Luego se quedó en silencio y escuchó. Después se rió y dijo, «No te preocupes, Moretti nunca sabrá que hubo un testigo». Dijo que si alguien preguntaba, echaría la culpa a los inmigrantes. Moretti. El nombre resonó en la mente de Marcus. La familia Moretti, una de las familias mafiosas más antiguas de Nueva York. Hace 10 años, habían sido los mayores rivales de Marcus. Controlaban la mayor parte del este de la ciudad y se habían derrumbado solo 6 meses después de la desaparición de Olivia. Marcus había creído que los había destruido por guerras territoriales normales. Nunca había relacionado la desaparición de Olivia con los Moretti. Pero ahora todo estaba claro. Moretti había ordenado la muerte de Olivia, quizás para castigar a Marcus, quizás para enviar un mensaje, quizás simplemente porque podían, y mantuvieron cautiva a su hermana durante 10 largos años, un fantasma viviente en su territorio. Cuando el imperio Moretti finalmente se derrumbó, Tony Scar y Victor Huang decidieron borrar la última prueba. Eligieron el Muelle 23 como su lugar de descanso final, el mismo día en que Grace lo vio desde las sombras. ¿Recuerdas algo más?, preguntó Marcus. ¿Algo sobre Moretti? Recuerdo que dijo que Moretti pagaría cuando tuviera pruebas, dijo Grace. Dijo que enviaría fotos. Luego me hizo fotos tumbada en el sótano. Me hice la muerta, así que no me moví. Pensó que estaba muerta, así que se marchó. La rabia hervía en las venas de Marcus. Habían fotografiado a Grace como si fuera un trofeo. Pensaban que estaba muerta y querían pruebas para cobrar el pago. No se trataba solo de un asesinato. Era un negocio. La vida de Olivia, la vida de Grace. Todo ello tratado como mercancía para comprar y vender. La familia Moretti ha desaparecido, dijo Marcus con voz gélida. Pero Tony Scar sigue vivo, y Victor Heng está claramente trabajando con él. Intentan silenciarte porque saben que eres la única testigo que queda. Saben que puedes relacionarlos con el asesinato de Olivia. Grace lo miró fijamente, con los ojos llenos de miedo. ¿Van a matarme? No, dijo Marcus, y su voz transmitía absoluta certeza. Nunca volverán a tocarte, te lo prometo. Marcus respiró hondo y exhaló lentamente. Cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, para empujar el dolor y la furia al fondo de su pecho. No podía dejar que las emociones lo controlaran en ese momento. Necesitaba calma, cálculo, la disciplina fría y despiadada que lo había mantenido vivo y en la cima durante 15 años. Cuando abrió los ojos, algo en su mirada había cambiado. No era la mirada afligida de un hermano que acababa de descubrir la verdad sobre su hermana. Era la mirada de Marcus Blackwood, el jefe de la mafia, una tormenta con forma humana, el hombre cuyo nombre hacía que la mitad de Nueva York se inclinara ante él. Grace, dijo Marcus, con voz baja y firme, escúchame. Grace levantó la vista con los ojos verdes aún enrojecidos. Asintió levemente con la cabeza, esperando. Necesito que hagas algo muy importante, dijo Marcus con suavidad, pero con el peso de una orden. Quédate sentada aquí. Sigue bebiendo tu chocolate caliente. Y pase lo que pase, oigas lo que oigas, no mires hacia la puerta. ¿Puedes hacerlo? Grace lo observó durante un largo momento. No preguntó por qué. No preguntó qué iba a pasar. Solo asintió con la confianza absoluta de una niña que por fin había encontrado a alguien en quien confiar después de tantos años de ser traicionada por el mundo. Me quedaré aquí, prometió Grace. Ten cuidado. Marcus casi sonrió. Casi. Esta niña, incluso estando asustada, se preocupaba por él.
Le dijo que tuviera cuidado como si fuera él quien necesitara protección, y no al revés. Se levantó lentamente, sin prisas. Cada movimiento llevaba consigo una amenaza silenciosa que cualquiera del mundo del Hampa reconocería al instante. Se alisó el chaleco, se volvió a abrochar los botones y comenzó a caminar hacia la entrada. La cafetería pareció congelarse. Las conversaciones se apagaron. Las cucharas dejaron de remover las tazas de café. Incluso la máquina de café expreso pareció elegir ese momento para quedarse en silencio. Todos sintieron el cambio en el ambiente. Puede que no supieran quién era Marcus Blackwood. Puede que no entendieran lo que estaba pasando, pero el instinto de supervivencia más primitivo del cuerpo humano les gritaba que un depredador se estaba moviendo y que era mejor no llamar su atención. Los dos hombres que estaban cerca de la puerta se dieron cuenta de que Marcus se dirigía hacia ellos. Uno de ellos intentó parecer normal, bajando la mirada hacia el periódico que tenía en las manos. El otro dejó el teléfono y tensó el cuerpo como si fuera un cable estirado. Sabían quién era. Por supuesto que lo sabían. Cualquiera que trabajara en los bajos fondos de Nueva York conocía el rostro de Marcus Blackwood, y también sabían que si se dirigía hacia ellos con esa expresión, habían cometido un grave error. Marcus se detuvo junto a su mesa. No dijo nada. Se limitó a quedarse allí de pie, mirando a los dos hombres que luchaban por no mostrar su miedo. El silencio se prolongó, pesado, sofocante. Dentro de la cafetería, nadie se atrevía a respirar con fuerza. Entonces Marcus habló. «Buenas tardes, caballeros». Su voz era suave como la seda y afilada como una navaja. Los dos hombres miraron a Marcus con los ojos de una presa acorralada. El más corpulento, con una espesa barba en la mandíbula y una chaqueta de cuero negro, intentó mantener la calma y fracasó estrepitosamente. Su mano sobre la mesa temblaba. El otro, más delgado, con cara alargada y ojos inquietos, tenía el sudor perlíndole en la frente a pesar del aire frío. El señor Blackwood, el más corpulento, habló primero, con un tono que intentaba transmitir respeto, pero sin poder ocultar el miedo. «No sabíamos que estabas aquí. Solo estamos tomando un descanso. No queríamos causar problemas». Marcus no respondió de inmediato. Tomó una silla de la mesa contigua y se sentó frente a ellos, lento y deliberadamente. Colocó ambas manos sobre la mesa, entrelazó los dedos y los miró con la mirada que reservaba para las personas que estaban a punto de perder el derecho a ver a su hijo al día siguiente. «Voy a preguntar una vez», dijo Marcus, con una voz tan ligera como una brisa pasajera. «Responderán con sinceridad. Y si descubro que mienten, les prometo que Víctor Juan tendrá que recoger lo que quede de ustedes en el fondo del East River». «Lo entendemos», dijo el delgado, asintiendo como un títere. «Le contaremos todo. Lo juramos». Marcus asintió lentamente. «¿Por qué siguen a la niña?» El más corpulento tragó saliva. «Solo seguimos órdenes. El señor Juan nos dijo que vigiláramos a la niña y a su madre, que nos aseguráramos de que no huyeran antes de pagar las deudas. Eso es todo». «¿Solo eso?», preguntó Marcus, levantando una comisura de la boca en una sonrisa fría. «Juan envía a dos hombres a seguir a una niña de 7 años todo el día por $25,000. ¿Qué tan estúpido crees que soy?» Los dos hombres se miraron, con pánico evidente en sus ojos. El silencio duró unos segundos, antes de que el delgado se derrumbara y empezaran a hablar. «Alguien pagó al señor Hang», susurró con voz temblorosa. $50,000 para encargarse de la familia Hayes. «¿Encargarse?», repitió Marcus, con un tono tan plano como el agua antes de una tormenta. «¿Qué significa encargarse?». El hombre más corpulento bajó la cabeza, incapaz de mirar a Marcus a los ojos. «Hacer que desaparezcan, especialmente la niña. Alguien quiere que ella no pueda volver a hablar con nadie». «¿Quién pagó?», preguntó Marcus, con voz aún tranquila, pero con algo peligroso bullendo en su interior. «No sabemos el nombre», dijo rápidamente el delgado. «El señor Juan no nos lo dijo, pero lo oímos una vez por teléfono». La voz al otro lado sonaba extraña. «¿Qué tipo de voz?», preguntó Marcus. «Italiana», intervino el más corpulento. «Italiana de la vieja escuela, como los viejos de Little Italy», con un acento muy marcado. Llamaba a esa persona jefe. Marcus sintió cómo la furia se encendía en su pecho, pero su rostro permaneció frío como el hielo. Una voz italiana. El jefe, la familia Moretti, aunque creía que habían desaparecido por completo. Evidentemente,
Alguien había sobrevivido y ese alguien estaba tratando de silenciar al único testigo que podía relacionarlos con el asesinato de Olivia. ¿Qué más sabéis?, preguntó Marcus. Eso es todo, lo juramos, suplicó el delgado. Solo somos soldados, seguimos órdenes, no hacemos preguntas. El señor Juan solo dijo que vigiláramos al chico, informáramos de cada movimiento y esperáramos la siguiente orden. ¿Cuál es la siguiente orden?, preguntó Marcus. Silencio. Los dos hombres se miraron, con el miedo reflejado en sus rostros. Pregunté, ¿cuál es la siguiente orden?, repitió Marcus, y su voz se redujo a un susurro que era peor que cualquier grito. Si la familia no puede pagar antes del viernes, tragó saliva el más corpulento. Se supone que debemos llevarnos al niño. ¿Llevarlo a dónde? Al almacén del Muelle 23. El Muelle 23. El mismo lugar donde habían enterrado a Olivia. Iban a llevar a Grace al mismo lugar. Hacer lo mismo. Enterrarla junto a su hermana. Marcus se puso de pie. Miró a los dos hombres que temblaban ante él. Y cuando habló, su voz transmitía la certeza de una sentencia de muerte. Abandonarán esta ciudad en 24 horas. No contactarán con Victor Hang. No mencionarán el nombre de Grace Hayes ni el de su familia a nadie. Si me entero de que aparecen a menos de 160 kilómetros de Nueva York, los encontraré y desearán no haber nacido nunca. Los dos hombres asintieron frenéticamente, con el rostro pálido. Lo entendemos, tartamudeó el más corpulento. Nos iremos ahora mismo. Fuera, dijo Marcus. Se levantaron de un salto, tirando las sillas, y salieron corriendo del café como si el diablo les pisara los talones. La puerta se cerró de golpe tras ellos, dejando el café en absoluto silencio. Marcus se quedó allí un momento, mirando a través del cristal, mientras la nieve seguía cayendo suavemente fuera. Luego se dio la vuelta y regresó a la mesa de Grace. La niña seguía allí sentada, tal y como él le había dicho, con ambas manos alrededor de la taza de chocolate caliente que se había enfriado. No había mirado hacia la puerta en todo ese tiempo, pero cuando Marcus se sentó, vio que sus pequeños hombros temblaban. ¿Se han ido, señor?, preguntó Grace. Cuando Marcus se sentó, su voz era débil y temblorosa. «Se han ido», respondió Marcus, con un tono más suave que hacía unos minutos. «No volverán. Nunca». Grace lo miró con sus grandes ojos verdes, llenos de asombro y curiosidad. Había oído la voz de Marcus cuando se enfrentó a esos dos hombres. Había sentido el cambio en el ambiente, el miedo que se extendía por la cafetería, y había visto a dos hombres que le doblaban en tamaño correr hacia la puerta como si sus vidas dependieran de ello. «¿Es usted un superhéroe?», preguntó Grace, con los ojos brillantes de algo que parecía esperanza, como los de los cómics que leía. Marcus la miró durante un largo momento. Si ella supiera quién era realmente, si supiera lo que había hecho durante los últimos 15 años, las personas a las que había hecho desaparecer, las familias que había arruinado, el imperio que había construido sobre el miedo y la sangre, no lo llamaría superhéroe. Huiría de él como todos los demás. «No soy un héroe, Grace», dijo Marcus con voz baja y sincera. «He hecho muchas cosas malas en mi vida. Muchas cosas de las que no me siento orgulloso. No soy un buen hombre tal y como lo define el mundo». Pero se detuvo y miró esos ojos verdes y claros que lo esperaban. Ojos que no le temían. Ojos que confiaban en él. Ojos como los que Olivia había tenido al mirarlo 10 años atrás. «Pero te protegeré», dijo Marcus, y su voz tenía el peso de un juramento. «No sé si merezco que me llamen héroe, pero hay una cosa que tengo clara. Nadie volverá a hacerte daño. Nadie volverá a hacer daño a tu madre. Te lo prometo». Grace se quedó callada un momento, como si estuviera dando vueltas a cada palabra en su mente. Entonces hizo algo que sorprendió a Marcus. Sonrió, pero no era la sonrisa brillante y despreocupada de una niña sin preocupaciones. La sonrisa de alguien que había vivido demasiado dolor y finalmente había encontrado un delgado hilo de esperanza al que aferrarse. «No necesito que seas un superhéroe», dijo Grace en voz baja. «Solo necesito que seas tú mismo. Alguien que no nos abandone a mí y a mi madre». Marcus sintió su corazón. El corazón que creía que se había convertido en piedra hacía mucho tiempo, se derritió allí mismo, frente a esta niña de 7 años. Había perdido a su padre, había perdido una pierna, casi había perdido la vida, y lo único que pedía era una persona que no la abandonara. Era una petición tan pequeña que le dolía.
Y Marcus decidió que él sería esa persona, aunque no se lo mereciera. Aunque hubiera hecho demasiadas cosas terribles, él sería quien no abandonaría a Grace y a su madre. No te abandonaré, dijo Marcus con voz ronca. Te lo prometo. Grace asintió con la cabeza, como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Se llevó la mano a la cara para secarse las últimas lágrimas de las mejillas, y luego lo miró con expectación. ¿Qué hacemos ahora, señor? Marcus se puso de pie y le tendió la mano a Grace. Ahora tengo que conocer a tu madre. El Mercedes negro de Marcus se detuvo frente a un edificio de apartamentos destartalado en las afueras de Brooklyn. Miró a través de la ventana y sintió un nudo en la garganta. El edificio parecía haber sobrevivido décadas sin haber sido reparado nunca. Las paredes de ladrillo estaban agrietadas y descascarilladas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, algunas rotas y remendadas con tiras de cinta adhesiva. La escalera de incendios exterior estaba tan oxidada que Marcus no estaba seguro de que pudiera soportar el peso de una persona. Este es mi hogar, dijo Grace, sin vergüenza ni timidez en su voz. No es muy bonito, pero es cálido. Mamá siempre dice, un hogar no tiene por qué ser bonito. Solo tiene que haber amor. Marcus no dijo nada. Abrió la puerta del coche y salió. Luego dio la vuelta para ayudar a Grace a bajar. Ella tomó las muletas que él le ofrecía y se dirigió hacia la entrada principal del edificio. La puerta principal no tenía cerradura, o más bien, la cerradura se había roto hacía mucho tiempo y nadie se había molestado en arreglarla. Marcus empujó la pesada puerta y entró. El olor a moho húmedo lo golpeó de inmediato. El pasillo era oscuro y estrecho, y la única luz provenía de una bombilla parpadeante en el techo que brillaba de forma irregular. Las paredes estaban descascarilladas en grandes zonas, dejando al descubierto los ladrillos grises mate que había debajo. El suelo era de baldosas viejas, muchas de ellas agrietadas y rotas. ¿Dónde está el ascensor?, preguntó Marcus al no ver nada más que la escalera. No hay, respondió Grace con naturalidad. Este edificio es demasiado antiguo. Tengo que usar las escaleras. Marcus las miró. Peldaños de hormigón desgastados, una barandilla de hierro oxidada, una luz tenue que ni siquiera permitía ver claramente cada escalón. Y recordó que Grace había dicho que vivía en el 5º piso. El 5º piso, sin ascensor, un niño de 7 años con una pierna en muletas, subiendo 5 tramos de escaleras todos los días, yendo al colegio y volviendo a casa, día tras día, mientras que a otros niños los recogían en coche. Mamá quiere un piso más bajo, dijo Grace, como si pudiera leer los pensamientos de Marcus. Pero el alquiler es más alto en los pisos de abajo. El 5º piso es el más barato porque nadie quiere subir tan alto. Estoy acostumbrada. No pasa nada. No pasa nada. Ella dijo que no pasaba nada. Como si subir 5 pisos con una sola pierna todos los días fuera lo más normal del mundo. Como si no se mereciera una vida más fácil que esta. Marcus sintió furia y dolor retorciéndose en su pecho. No dijo nada. Solo siguió a Grace cuando ella empezó a subir. Redujo el ritmo para adaptarse al de ella, observando la forma cuidadosa en que apoyaba las muletas en cada escalón, la forma en que su pequeño cuerpo se tensaba con cada movimiento. Al llegar al 3er piso, Grace respiraba con dificultad. En el cuarto tuvo que parar a descansar, con el sudor brotándole por la frente. Pero no se quejó, no se lamentó. Solo sonrió a Marcus y siguió adelante. Finalmente, llegaron al 5º piso. Grace condujo a Marcus por un pasillo estrecho y oscuro, pasando por puertas silenciosas y paredes manchadas de humedad. Se detuvo ante la última puerta, una vieja puerta de madera con el número 501 pintado a mano. La puerta se abrió antes de que Grace pudiera llamar, y Marcus la vio. Scarlett Hayes, la mujer de la carta que había guardado durante 4 meses. Estaba de pie en la puerta, tan delgada que Marcus podía ver sus clavículas sobresaliendo a través de la tela de una vieja camisa. Su cabello castaño rojizo era igual que el de Grace, pero opaco y deshilachado, recogido en un moño apresurado en la nuca. Tenía el rostro pálido, con profundas ojeras, marca de noches sin dormir y días de trabajo agotadores. Pero sus ojos eran verdes, exactamente iguales a los de Grace, y rebosaban preocupación cuando vio a su hija. Luego se llenaron de miedo en el instante en que vio a Marcus detrás de ella. «Grace», exclamó Scarlett, con voz áspera y temblorosa. «¿Dónde has estado? He estado muy preocupada». «¿Quién es este?». Tiró de Grace detrás de ella en un movimiento protector,
con sus ojos verdes fijos en Marcus, con la atención cansada de una madre animal que protege a sus crías. ¿Qué quieres de mí, hija? Mamá, no pasa nada, dijo Grace rápidamente, tratando de salir de detrás de su madre. Este es Marcus. Me salvó. Me protegió de los hombres malos. Scarlett no aflojó el agarre sobre los hombros de Grace. Sus ojos verdes permanecieron fijos en Marcus, llenos de sospecha y alerta. Había vivido lo suficiente en este mundo como para saber que no había bondad sin motivo, especialmente por parte de hombres con trajes caros que aparecían en un edificio pobre como este. Marcus, repitió Scarlett el nombre, como si buscara en su memoria. ¿Marcus qué? Marcus Blackwood. Grace respondió por ella, radiante de emoción. Es el hombre de tu carta, al que le escribiste pidiendo ayuda hace 4 meses. El cambio en el rostro de Scarlett fue instantáneo. El miedo se convirtió en sorpresa. La sorpresa se transformó en reconocimiento. Y el reconocimiento se endureció en una fría ira que Marcus no esperaba de una mujer tan delgada y agotada. Tú, dijo Scarlett con voz gélida, tú eres Marcus Blackwood, el hombre al que le escribí pidiendo ayuda mientras mi hija yacía en una cama de hospital. El hombre en el que puse todas mis esperanzas. El hombre al que esperé durante semanas para recibir una respuesta y nunca me contestaste. Mamá, comenzó Grace preocupada, pero Scarlett no la dejó terminar. Empujó a Grace suavemente hacia el apartamento y salió al pasillo, enfrentándose a Marcus de frente, a pesar de que solo le llegaba al hombro. Aunque era muy delgada, un viento fuerte podría haberla derribado. Scarlett Hayes se quedó allí de pie con el orgullo de alguien que no tiene nada que perder. ¿Sabe qué, señor Blackwood?, dijo Scarlett, con la voz temblorosa de ira. Escribí esa carta cuando Grace acababa de perder la pierna, cuando no sabía cómo iba a pagar las facturas del hospital, cuando mi marido acababa de marcharse y yo estaba completamente sola. Escribí a mucha gente, a organizaciones benéficas, a políticos, a cualquiera que pensara que podría ayudarme. Y le escribí a usted porque alguien me dijo que ayudaba a familias con dificultades, que tenía una clínica secreta para niños, que era un hombre poderoso, pero que también tenía corazón. Marcus se quedó quieto y escuchó. No la interrumpió. No se defendió. Se limitó a quedarse allí y aceptar su ira como el castigo que se merecía. Esperé. Scarlett continuó, con la voz empezando a quebrarse. Todos los días revisaba el buzón. Todos los días tenía esperanzas. Y todos los días me llevaba una decepción. No había respuesta, ni una sola palabra. Como si mi carta no existiera. Como si mi hija no mereciera importar. Se detuvo y respiró hondo para calmarse. Así que no te quedes ahí con tu traje caro y tu coche lujoso fingiendo que te importa. No necesito tu compasión tardía. Lo superé por mi cuenta. Encontré otra manera. Aunque eso significara pedirle dinero prestado a Victor Hang, aunque eso significara ahogarme en deudas ahora, pero al menos lo hice con mis propias manos, sin tu caridad. Marcus permaneció en silencio durante un largo momento después de que ella terminara. Scarlett se quedó allí respirando con dificultad, sus ojos verdes ardiendo con el fuego de una madre que había estado luchando sola durante demasiado tiempo. No inclinó la cabeza ante él como todos los demás. Lo miró directamente a los ojos con una rebeldía que rara vez veía en alguien. Y de alguna manera, eso le hizo respetarla más que a casi cualquier otra persona que hubiera conocido en 15 años. Tienes razón, dijo Marcus finalmente, con voz baja y sincera. Recibí tu carta. La leí y no respondí. Fue culpa mía. Scarlett cruzó los brazos y esperó. Pero hay algo que no sabes, dijo Marcus, metiendo la mano en la chaqueta de su traje y sacando el familiar sobrearrugado. Guardé esta carta durante 4 meses en mi escritorio. No respondí, pero tampoco podía tirarlo a la basura. Cada vez que pensaba en tirarlo, veía el pequeño corazón en la esquina, el corazón que dibujó tu hija, y no pude hacerlo. Scarlett miró fijamente el sobre en la mano de Marcus, reconociendo su propia letra y el corazón que Grace había dibujado. Parpadeó como si intentara darle sentido. ¿Por qué?, preguntó, ahora con voz más baja. ¿Por qué la guardaste si no ibas a ayudar? Porque tu carta me recordó a alguien, dijo Marcus. A alguien a quien perdí hace mucho tiempo. Me recordó la esperanza que creía muerta. No sabía por qué no podía tirarla. Hasta hoy. Hasta que tu hija se sentó a mi mesa en esa cafetería y me pidió que la protegiera. Scarlett se quedó en silencio. Miró a Marcus, luego a Grace, que estaba de pie en la puerta con ojos preocupados.
Luego volvió a mirar a Marcus. No necesito caridad, dijo, pero su voz había perdido parte de su tono cortante. No quiero deberle nada a nadie. Ya tengo suficientes deudas. Esto no es caridad, dijo Marcus, y su voz transmitía una certeza inquebrantable. Esto es familia protegiendo a familia. El apartamento de Scarlett solo tenía 2 habitaciones, una sala de estar que hacía las veces de cocina y un dormitorio que le había cedido a Grace. Scarlett dormía en un viejo sofá en la sala de estar, un sofá con muelles que sobresalían por varios sitios y tapicería desgastada y rota. Pero el apartamento estaba limpio, ordenado y era acogedor, de la forma en que solo el amor puede hacer que algo sea acogedor. Grace se había quedado dormida en el dormitorio después de cenar la sencilla comida que Scarlett había preparado. Estaba agotada tras un día agitado y cerró los ojos en cuanto su cabeza tocó la almohada. Scarlett la arropó, le dio un beso en la frente y cerró la puerta en silencio. Ahora solo quedaban ella y Marcus en la pequeña sala de estar. Scarlett preparó té, del barato, comprado en un supermercado de descuento, pero aún así le ofreció una taza a Marcus con simple cortesía. Él rechazó el café, pero aceptó el té, y se sentaron uno frente al otro, bajo la tenue luz de la única lámpara que aún funcionaba en el apartamento. Grace me lo contó, dijo Scarlett, con voz suave y cansada, sobre lo que vio en ese almacén, sobre la chica que enterraron, sobre cómo era tu hermana. Marcus miró el té que tenía en las manos, del que salía vapor como una fina niebla. No habló durante mucho tiempo, como si estuviera decidiendo si debía abrirse a esa mujer, pero entonces se dio cuenta de que Scarlett había compartido su historia con él, le había mostrado su herida. Quizá era hora de que él hiciera lo mismo. Olivia era mi hermanastra, comenzó Marcus, con voz baja y distante. Mi padre tuvo una relación con otra mujer después de que mi madre muriera. Esa mujer dio a luz a Olivia y se marchó cuando solo tenía unos meses. Mi padre la trajo a casa y la crió. La quería como me quería a mí. Aunque teníamos madres diferentes, Scarlett escuchó en silencio. Sus manos rodeaban la taza de té como si buscara calor. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años, continuó Marcus. Un accidente de coche, repentino. Nadie lo esperaba. Un día estaba allí y al día siguiente ya no estaba. Y yo, un chico de 18 años que acababa de perder a su padre, tuve que convertirme en el tutor de mi hermana de 4 años. ¿La criaste solo?, preguntó Scarlett en voz baja. Nadie me ayudó, dijo Marcus. Los familiares no querían acoger a una niña que era el error de otra persona. Los amigos de mi padre desaparecieron justo después del funeral. Tuve que dejar los estudios y aceptar cualquier trabajo que pudiera para mantenernos a las dos con vida. Y entonces me di cuenta de que la forma más rápida de ganar dinero no era con un trabajo honrado. Levantó la vista, con amargura en los ojos. Me metí en el mundo del hampa por Olivia, porque necesitaba dinero para alimentarla, para enviarla al colegio, para comprarle ropa, para asegurarme de que tuviera una vida mejor que la mía. Me dije a mí mismo que solo sería temporal, que cuando tuviera suficiente, lo dejaría. Pero ese mundo no deja que nadie lo deje. Una vez que entras, no hay salida. Scarlett asintió levemente. Ella lo entendía. Entendía hacer cosas que no querías hacer por las personas que amabas. Entendía ser arrastrada por una corriente de la que no podías salir. Olivia creció y se convirtió en la mejor chica que he conocido, dijo Marcus, suavizando la voz al pronunciar su nombre. Inteligente, amable, siempre capaz de ver lo bueno en las personas, incluso en aquellas que no lo merecían. Ella sabía a qué me dedicaba para ganarme la vida. No lo aprobaba, pero nunca dejó de quererme. Decía que, en mi interior, seguía siendo el buen hermano que lo había sacrificado todo para criarla. Marcus se detuvo y respiró hondo. Hace 10 años, cuando Olivia tenía 12, desapareció. Scarlett vio cómo Marcus tensaba los hombros. Yo estaba construyendo mi imperio y tenía enemigos. Marcus continuó. La familia Moretti era uno de ellos. Habíamos luchado por el territorio una y otra vez. Pensé que no se atreverían a tocar a mi familia porque yo era lo suficientemente fuerte. Me equivoqué. Un día, Olivia no volvió a casa después del colegio. Esperé. Seguí esperando. Llamé a todos sus conocidos. Nadie sabía nada. Desapareció como si nunca hubiera existido. Miró a Scarlett con los ojos llenos de dolor. Revolví toda la ciudad. Destruí a la familia Moretti. Hice todo lo que pude para encontrarla. Pero no había rastro, ni pista,
Nada. 10 años. 10 años viví sin saber si estaba viva o muerta, sin saber dónde estaba, sin saber si estaba sufriendo. Y durante todos esos 10 años, ¿nunca dejaste de buscarla?, preguntó Scarlett en voz baja. Nunca, dijo Marcus, con la voz quebrada. Nunca dejé de tener esperanza, incluso cuando todos me decían que estaba muerta. Incluso cuando la lógica me decía que nadie podía sobrevivir 10 años en cautiverio, seguía teniendo esperanza. Porque si dejaba de tener esperanza, eso significaba que la había abandonado. Y yo no podía hacer eso. Nunca. Scarlett no dijo nada. No le ofreció consuelo barato. No, todo va a salir bien. No, sé cómo te sientes. Sabía que había dolores que ninguna palabra podía aliviar. Heridas demasiado profundas para que ninguna frase pudiera alcanzarlas. Así que simplemente se sentó allí, en silencio, a su lado, sin juzgar, sin compasión, solo con su presencia. Y, de alguna manera, su silencio decía más que cualquier otra cosa. Marcus miró a la mujer que tenía enfrente, delgada, agotada, cargando con el peso del mundo sobre sus hombros, y aún así sentada allí, escuchando a un desconocido expresar su dolor en voz alta. Ella no le temía como los demás. No quería nada de él. Simplemente estaba allí. Y, de alguna manera, eso significaba más que cualquier cosa que él hubiera sentido en 10 años. Ahora lo sé, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Olivia se ha ido, Scarlett. No la mataron entonces. La mantuvieron escondida en algún rincón oscuro de esta ciudad durante 10 largos años mientras yo la buscaba por todo el mundo. Estaba tan cerca y tan lejos. Solo la trasladaron a ese almacén y la silenciaron hace unos meses para cubrir sus huellas. No solo estaba buscando a un fantasma, estaba buscando a una hermana que esperaba un rescate que nunca llegó hasta que fue demasiado tarde. Se le quebró la voz y le fallé. No le fallaste, dijo Scarlett finalmente, con voz suave pero firme. No lo sabías. Nadie te lo dijo. Hiciste todo lo que pudiste. Eso no es un fracaso. Marcus negó con la cabeza, esbozando una sonrisa amarga. 10 años, Scarlett. 10 años en los que viví con un único propósito: la venganza. Encontrar a los que mataron a mi hermana y hacerles pagar. Destruí a la familia Moretti. Pensé que había pagado la deuda de sangre. Pero resulta que nunca toqué a los que realmente lo hicieron. Tony Scar sigue vivo. Victor Hang sigue ahí fuera. Y ahora que sé la verdad, ahora que realmente puedo vengar a Olivia, no dejo de preguntarme qué pasará después. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. Manos que habían hecho demasiadas cosas brutales durante 15 años. He vivido para la venganza durante 10 años, dijo en voz baja. Es lo único que me ha hecho levantarme de la cama cada mañana. La única razón por la que he seguido existiendo, pero cuando la venganza haya terminado, no sé para qué viviré. No sé cómo vivir para otra cosa que no sea el odio y el dolor. Scarlett se quedó callada un momento, estudiando al hombre que tenía delante, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre al que la ciudad temía. Pero allí sentado, en su pequeño y destartalado apartamento, no era más que un hombre que ya no sabía dónde estaba su lugar. Un hermano que lloraba la muerte de su hermana. Un ser humano en busca de un sentido. Quizá, dijo Scarlett lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, quizá puedas intentar vivir por las personas que aún están vivas, por las personas que te necesitan. Marcus la miró, con confusión en los ojos. ¿Las personas que aún están vivas? Scarlett asintió con la cabeza, desviando la mirada hacia la puerta del dormitorio donde dormía Grace. Mi hija, dijo, llevó ese secreto sola durante meses porque temía que hablarme me pusiera en peligro. Con 7 años, una sola pierna, amenazada por asesinos, y aún así pensaba en los demás antes que en sí misma. Necesita a alguien que la proteja. Necesita a alguien que le enseñe que el mundo no es solo oscuridad. Scarlett volvió a mirar a Marcus. Y yo también, añadió en voz baja. Llevo demasiado tiempo luchando sola. Estoy cansada. No sé cuánto tiempo más podré seguir, pero no puedo parar porque Grace me necesita. Quizá no necesites venganza para tener una razón para vivir. Quizás solo necesites gente que te necesite. Marcus miró a Scarlett, luego hacia la habitación de Grace y luego de nuevo a Scarlett. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Un pequeño rayo de luz atravesó los 10 años de oscuridad del odio y el dolor. Por primera vez en 10 años, Marcus Blackwood pudo ver un futuro que no era solo sangre y venganza.
un futuro que podría tener un significado diferente. 3 días pasaron como un torbellino. Marcus pasó la mayor parte del tiempo preparándose para la redada en el Muelle 23. Llamó a los hombres más confiables de su organización. Recopiló información sobre las ubicaciones exactas de Tony Scars y Victor Huang. Planificó todo al minuto, al segundo, asegurándose de que no hubiera margen para errores. Pero entre las tensas reuniones y las silenciosas llamadas telefónicas, Marcus aún encontró tiempo para visitar el pequeño apartamento del 5º piso. Trajo comida, ropa nueva para Grace y vitaminas para Scarlett. No las llamó regalos, simplemente las dejó sobre la mesa y dijo que había comprado demasiado. Scarlett sabía que estaba mintiendo, pero ya no discutió. En la mañana del 4.º día, Marcus estaba de pie en la sala de estar del apartamento con su habitual traje negro. Pero había algo diferente en sus ojos, una fría determinación que Scarlett reconoció de inmediato. «Hoy es el día, ¿verdad?», preguntó Scarlett, con una voz más firme de lo que se sentía por dentro. Marcus asintió con la cabeza. «Esta noche vamos a asaltar el Muelle 23. Voy a encontrar a Olivia y la traeré a casa. Y voy a acabar con Tony Scar y Victor Huang». Scarlett se quedó callada durante un momento. Sabía que este día llegaría. Se había preparado para ello, pero ahora que había llegado, sentía un miedo que no esperaba. No miedo por ella misma ni por Grace. Miedo por el hombre que tenía delante. «¿Volverás?», preguntó Scarlett, con una voz más débil de lo que quería. Marcus la miró y en ese momento vio algo en sus ojos verdes que no esperaba. Preocupación, inquietud por él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por Marcus Blackwood? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó si volvería? No porque necesitaran algo de él, sino porque realmente querían que estuviera a salvo. «Volveré», dijo Marcus, y su voz transmitía una certeza que rara vez se permitía sentir. «Te lo prometo», asintió Scarlett, como si esa promesa fuera todo lo que necesitaba oír. No dijo nada más. No le dijo que tuviera cuidado. No lloró ni le suplicó. Simplemente se quedó allí, fuerte y firme, como había vivido durante años, y Marcus la respetaba por ello. «Tío Marcus», dijo Grace desde la puerta del dormitorio. La niña estaba allí de pie con sus muletas, con el pelo castaño rojizo revuelto por el sueño, pero con los ojos verdes completamente despiertos. En sus manos tenía una hoja de papel cuidadosamente doblada. «Tengo algo para ti», dijo Grace acercándose a Marcus con sus muletas. «Lo dibujé anoche. Quiero que te lo lleves contigo». Le tendió el papel, con los ojos llenos de esperanza y preocupación. Marcus lo tomó y lo desdobló lentamente. Se le encogió el corazón cuando vio lo que había dentro. Era un dibujo a lápiz de colores, desordenado como solo una niña de 7 años podría dibujar, pero claro y lleno de significado. La imagen mostraba a 4 personas: un hombre alto con traje negro, una mujer con largo cabello castaño rojizo, una niña con muletas y sobre ellos, un ángel con alas blancas y largo cabello negro, vestido con un vestido azul con flores blancas. «Olivia, esa es ella, tu hermana», explicó Grace con voz seria. «La dibujé como un ángel para que pueda volar contigo y protegerte. Mamá dice, las personas que amamos nunca se van realmente, se convierten en ángeles y nos cuidan desde arriba». Marcus se quedó mirando el dibujo de Olivia, con alas de ángel flotando sobre él, sobre Scarlett y Grace. Le ardían los ojos, pero no lloró. «Ahora no. Es precioso», dijo Marcus con voz ronca. «Lo llevaré siempre conmigo». Grace sonrió radiante y aliviada. Entonces hizo algo que nadie en aquella cafetería se había atrevido a hacer aquel día. Se adelantó y lo abrazó. Un pequeño abrazo, pero lleno de amor. «Vuelve», susurró Grace, «porque ahora eres mi familia». La noche cayó como un telón negro sobre la ciudad de Nueva York. El Muelle 23 yacía en silencio en la oscuridad. Los viejos almacenes se alzaban como fantasmas del pasado. Marcus se sentó en el coche negro. El dibujo de Grace estaba cuidadosamente doblado en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje, en el lado izquierdo del pecho, cerca del corazón. Miró por la ventana el lugar donde el viaje de su hermana había terminado trágicamente tras 10 años de cautiverio, y juró que esa noche finalmente se haría justicia. 20 de los hombres de Marcus habían rodeado la zona con antelación. Se movían en la oscuridad como espíritus, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Victor Huang estaba dentro del almacén principal junto con Tony Scar y un pequeño grupo de hombres. No sabían que la trampa ya se había cerrado.
No sabían que los 10 años de furia de Marcus Blackwood estaban a punto de caer sobre sus cabezas. La redada fue rápida y brutal. Marcus no quería que se alargara. No quería darles la oportunidad de huir o suplicar. Solo quería justicia. Y esa noche, la justicia tomó la forma de balas y puños de hierro. Los hombres de Marcus entraron en tropel desde todas las direcciones. Los disparos resonaron en la noche, pero en cuestión de minutos todo volvió a quedar en silencio. Los hombres de Hanks cayeron uno tras otro. Ninguno tuvo tiempo de reaccionar. Ninguno fue lo suficientemente rápido como para enfrentarse a la tormenta que Marcus había preparado durante los últimos 3 días. Víctor Juan fue sorprendido intentando escapar por la puerta trasera. 2 de los hombres de Marcus lo agarraron y lo tiraron al frío suelo de hormigón. Suplicó, imploró por su vida, prometió dinero, información, cualquier cosa, pero Marcus no le escuchó. Solo miró al hombre que había amenazado la vida de Grace, el hombre que había obligado a Scarlett a vivir con miedo, y ordenó a sus hombres que se encargaran de él. Tony Scar fue el último en ser encontrado. Estaba escondido en un rincón oscuro del almacén. La larga cicatriz de su rostro se retorcía con miedo. Cuando la luz de una linterna lo iluminó, Marcus lo reconoció inmediatamente. Era el hombre que se había reído cuando Grace cayó al sótano. Era el hombre que había intentado matar a una niña de 7 años para silenciarla. Era el hombre que había mantenido a la hermana de Marcus como un fantasma durante 10 años y que finalmente la había enterrado en esa tierra fría hacía solo unos meses. Era él quien la había visto sufrir durante una década y luego había intentado borrar su existencia para siempre. Marcus no dijo nada. No era necesario. Solo hizo una señal a sus hombres para que ataran a Tony y se lo llevaran. Tony viviría, pero no porque Marcus fuera misericordioso, porque morir demasiado rápido sería una forma de escapar. Y Marcus no iba a concederle ese escape. Una vez neutralizadas todas las amenazas, Marcus se adentró en el almacén. Sabía dónde buscar. Grace le había descrito el lugar con exactitud. La esquina trasera, cerca de la valla oxidada. Cogió una pala y empezó a cavar. El suelo estaba frío y duro. Cada golpe de la pala era como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Pero no se detuvo. Cavó hasta que la pala tocó algo blando, hasta que vio la familiar capa de plástico negro, hasta que lo retiró lentamente y vio lo que había estado buscando durante 10 años. Olivia, su hermana, yacía allí, tranquila, como si estuviera durmiendo. El tiempo y la tierra la habían conservado de una manera extraña. Su largo cabello negro seguía allí. Su rostro aún era reconocible. Y el vestido azul con flores blancas que a Olivia le encantaba, el vestido que llevaba el último día que él la vio. Marcus se arrodilló a su lado. No lloró. Ya había llorado lo suficiente. Solo extendió la mano y alisó el cabello negro de Olivia, como solía hacer cuando ella era pequeña y le daba miedo tener pesadillas. Le susurró que la había encontrado, que lamentaba haber tardado tanto, que lamentaba no haberla protegido, pero que ahora estaba allí y la llevaría a casa. Se quitó la chaqueta del traje y la colocó con cuidado sobre Olivia. Luego la levantó y la abrazó contra su pecho, como solía hacer cuando era pequeña. Esa noche, Marcus Blackwood salió del muelle 23 con su hermana en brazos. Detrás de él, el Imperio Moretti había sido borrado por completo. Tony Scar pagaría por sus crímenes. Victor Hang nunca volvería a amenazar a nadie. Y Olivia, tras 10 años en la fría oscuridad, por fin había vuelto a casa. Una semana después de la noche de la redada, Marcus se encontraba en una pequeña colina del cementerio de Greenwood. El viento de diciembre cortaba el aire, llevando consigo diminutos copos de nieve que se arremolinaban y giraban. Pero Marcus no sentía frío, solo sentía una extraña paz que no había conocido en 10 años. Frente a él había una nueva lápida, de mármol blanco, con el nombre de Olivia Blackwood, grabado junto con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Por fin tenía un lugar de descanso adecuado. Por fin tenía un lugar al que podían acudir las personas que la querían. Por fin estaba en casa. «Ya estás en casa, Liv», susurró Marcus, con una voz ligera como el viento. «Siento haber tardado 10 años. Siento no haberte encontrado antes, pero ahora estás aquí. Ya puedes descansar. Nadie podrá volver a hacerte daño». Hizo una pausa y se quedó mirando la lápida como si estuviera mirando a los ojos de su hermana. «Te he vengado. Los que te hicieron daño lo pagaron. Pero ¿sabes qué?
No me siento mejor como pensaba que me sentiría. La venganza no te devuelve la vida, solo deja otro vacío. Pero entonces conocí a alguien, una niña de 7 años con muletas y una sonrisa valiente. Esa niña me dio algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Esperanza, una razón para seguir viviendo. Se oyeron pasos suaves detrás de él. Marcus se giró y vio a Scarlett y Grace subiendo la colina. Scarlett llevaba el abrigo nuevo que Marcus le había comprado, cálido y ajustado a su figura. Grace caminaba junto a su madre con sus muletas, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas blancas y lavanda púrpura envuelto en papel azul. «Tío Marcus», llamó Grace cuando llegó a su lado. «He traído flores para Olivia. Mamá dice que le gusta la lavanda». Marcus miró a Scarlett sorprendido. Scarlett levantó un hombro en un pequeño gesto de indiferencia. «Lo supuse», dijo. «La lavanda simboliza la paz. Creo que es lo que ella se merece». Grace se arrodilló frente a la tumba de Olivia y dejó el ramo sobre la tierra. Juntó las manos y cerró los ojos, moviendo los labios como si estuviera diciendo algo en voz baja. Luego abrió los ojos y miró la lápida con solemne concentración. «Olivia», dijo Grace, con su clara voz resonando en el aire frío. «Me llamo Grace. Soy la que te encontró. Siento no habértelo dicho antes, pero te prometo que cuidaré bien de tu hermano. No dejaré que vuelva a estar solo». Marcus sintió que le ardían los ojos. Observó a la pequeña niña haciendo una promesa a su hermana y se dio cuenta de que Grace le había dado algo más que la verdad sobre Olivia. Le había dado una nueva familia, una razón para despertarse cada mañana que no era solo la venganza. Scarlett se acercó a Marcus y se quedó a su lado en silencio. No dijo nada. No era necesario. Simplemente estaba allí, a su lado, como había estado la noche en que él le contó lo de Olivia, y su presencia era suficiente. Los tres permanecieron frente a la tumba de Olivia durante mucho tiempo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El viento seguía siendo frío, la nieve seguía cayendo suavemente, pero ninguno de ellos quería marcharse. Finalmente, Marcus respiró hondo y se volvió hacia Scarlett y Grace. «Vamos a casa», dijo. Scarlett lo miró, con sus ojos verdes llenos de curiosidad. «¿A qué casa?» Marcus sonrió. Por primera vez en 10 años, una sonrisa auténtica se dibujó en su rostro. No era la sonrisa fría de un jefe de la mafia, ni una máscara social, sino la sonrisa de un hombre que por fin había encontrado lo que había perdido. «Nuestra casa», dijo. Un año después, la pequeña cafetería donde todo había comenzado seguía allí, en esa esquina familiar de Brooklyn. Pero el ambiente en su interior había cambiado por completo. Ya no había ese silencio temeroso cuando Marcus Blackwood entraba. Ya no había miradas evasivas ni respiraciones contenidas. En su lugar, había la risa de una niña de 8 años y medio sentada en la misma mesa de la esquina. Su cuaderno cubierto de estrellas estaba abierto delante de ella. «Papá, lo he terminado», gritó Grace cuando Marcus entró por la puerta, con su pelo castaño rojizo, cuidadosamente trenzado en 2 coletas y sus ojos verdes brillantes de alegría. Ya no estaba delgada y pálida como hacía un año. Sus mejillas tenían el color rosado saludable de la vida, y la sonrisa de sus labios ya no era la sonrisa valiente que ocultaba el miedo, sino la sonrisa de una niña verdaderamente feliz. Marcus sonrió y se acercó a la mesa, sentándose en la silla junto a Grace. Ya no vestía traje negro todos los días. Hoy llevaba una camisa azul claro y pantalones khaki, con el aspecto de un padre normal que lleva a su hija a tomar un chocolate caliente un domingo por la mañana. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. «¿Qué has escrito?», preguntó Marcus, inclinando la cabeza para mirar el cuaderno. «Terminé la historia sobre el jefe de la mafia», dijo Grace, con voz llena de orgullo. «La historia que empecé a escribir el año pasado. ¿Te leo el final?» «Por supuesto», dijo Marcus. «Tengo muchas ganas de escucharla». Grace carraspeó y comenzó a leer, con voz formal, como una narradora profesional. Érase una vez un jefe de la mafia que era muy poderoso y muy temible. Vivió solo durante muchos años porque había perdido a su querida hermana pequeña. Pensaba que en su vida no quedaba nada más que odio y oscuridad. Pero entonces, un día, una niña pequeña le pidió sentarse a su mesa y todo cambió. El jefe de la mafia descubrió la verdad sobre su hermana. Encontró justicia, pero más que eso encontró una nueva familia. Una madre valiente con cabello castaño rojizo y ojos verdes.
una niña pequeña con un cuaderno lleno de estrellas e historias aún sin terminar, y aprendió que la felicidad no tiene por qué durar para siempre. La felicidad solo tiene que estar presente cada día, en cada desayuno juntos, en cada taza de chocolate caliente, en cada cuento antes de dormir. Eso es la verdadera felicidad. Y el jefe de la mafia, por primera vez en muchos años, aprendió a sonreír. Fin. La puerta de la cafetería se abrió y Scarlett entró con una pequeña caja de pasteles. Ya no estaba delgada y agotada como antes. Un año la había cambiado por completo. Había abierto una pequeña panadería en Brooklyn con la ayuda de Marcus y el negocio iba bien. Ya no tenía que trabajar en 3 empleos al día. Ya no tenía que pasar hambre para que su hija pudiera comer. Por fin tenía tiempo para vivir, amar y ser amada. Mis 2 personas favoritas. Scarlett sonrió mientras se sentaba junto a ellos. Traje pasteles de la tienda, croissants de chocolate, los que más le gustan a Grace. Grace chilló y cogió uno. Mientras Marcus las miraba a las dos con una expresión que nunca pensó que volvería a tener, la mirada del amor, de la plenitud, de un hombre que había encontrado su hogar después de años de vagar por la oscuridad. Fuera de la ventana, la nieve caía suavemente sobre las calles de Brooklyn. Hace un año, en esta misma cafetería, una niña con muletas cubiertas de nieve había pedido sentarse a la mesa del jefe mafioso más temible de Nueva York. No sabía que estaba cambiando la vida de ambos. Solo sabía que no quería sentarse sola. Y a veces los momentos más poderosos de la vida comienzan con las cosas más simples. Una pregunta, una mesa, una taza de chocolate caliente y el valor de abrir tu corazón a un extraño. Esa es la historia de Marcus, Scarlett y Grace. Una historia sobre la pérdida y el reencuentro, sobre el odio y el perdón, sobre la oscuridad y la luz, y sobre todo, sobre la familia. No la familia construida por lazos de sangre, sino la familia construida por elección, por amor, por decidir que, por muy difícil que sea la vida, no la afrontaremos solos. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, que incluso los corazones más fríos pueden derretirse bajo el amor sincero, que la familia no es donde naces, sino donde te aman y te aceptan, y que a veces nuestros ángeles de la guarda se nos presentan en forma de un niño pequeño con muletas y una sonrisa valiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos, con aquellos que hoy puedan necesitar una historia reconfortante. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a personas como Marcus, como Scarlett, como Grace en tu propia vida? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en tu corazón. Gracias por quedarte hasta el final de la historia. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud y una vida llena de alegría y paz todos los días. Adiós y nos vemos en el próximo video.